¿Qué pasaría si la principal ley que decide sobre la libertad de las personas en un país no fuera de ese país, ni siquiera de este siglo, sino una copia casi exacta de un código europeo de finales del siglo XIX? Suena a una receta para el caos, la verdad. Sería como si el sistema de navegación de un cohete espacial todavía funcionara, no sé, con las cartas estelares de un astrónomo del Renacimiento. Exacto. La base puede ser brillante para su época, pero... Las colisiones son inevitables. Pues esa es exactamente la situación que vamos a explorar hoy. Nos vamos a sumergir en las raíces del Código Penal venezolano, un texto que, regula la vida y la libertad de millones, pero cuyo origen es de verdad sorprendente. Para este análisis, nos basamos en una investigación jurídica muy reveladora, en gran parte fruto del trabajo del abogado especialista Carlos Marquina. Y nuestra misión es desentrañar la increíble conexión de este código con el Código Sanardelli de Italia de 1889. O sea, entender no solo por qué se adoptó, sino cómo es posible que haya sobrevivido tanto tiempo. Exacto. ¿Y qué consecuencias extrañas genera hoy? Es un viaje fascinante a los cimientos de un sistema legal para ver si esas viejas vigas todavía pueden soportar el peso del edificio moderno. Y a menudo la respuesta es que no. Bien, empecemos por el principio. La investigación de Marquina no habla de una simple inspiración. Usa un término que me parece perfecto: arqueología jurídica. Me encanta el término. Es como si estuvieran desenterrando una pieza antigua en pleno funcionamiento. Pero, a ver, ¿por qué Venezuela miró a Italia a finales del siglo XIX? ¿Qué tenía de especial el derecho italiano en ese momento? Pues fíjate, lo que es fascinante aquí es que en esa época, Italia era, sin exagerar, la meca de la dogmática penal. Era el epicentro del pensamiento jurídico, el lugar al que todos miraban. ¿El centro del universo legal, digamos? Totalmente. Y el Código Sanardelli, de 1889, era la obra maestra de la llamada Escuela Clásica del Derecho Penal. Esta escuela defendía ideas que hoy nos parecen obvias, pero que en ese entonces eran, revolucionarias. ¿Cómo cuáles? La principal era el libre albedrío. La idea de que las personas eligen racionalmente cometer delitos, no son simplemente arrastradas por fuerzas biológicas o sociales. Y si eliges, eres responsable. Claro, tiene sentido. Y de ahí surge la segunda gran idea, la proporcionalidad del castigo. O sea, la pena no debía ser una venganza brutal del Estado, sino una medida justa, casi matemática, proporcional al daño que causaste. Era un texto profundamente liberal, que buscaba ponerle límites al poder. Entiendo el atractivo filosófico. Pero, más allá de las ideas, ¿qué tan profunda es esa conexión en el texto mismo? ¿Hay pruebas concretas que nos griten, ¿esto es italiano? Absolutamente. No es una influencia sutil, es un calco. Para empezar, la estructura es idéntica. Si pones el Código Sanardelli de 1889 al lado del venezolano, ves que ambos se dividen en exactamente los mismos 3 libros. Los mismos. Los mismos. El primero sobre disposiciones generales, lo que los abogados llamamos la teoría del delito. El segundo sobre los delitos específicos, como homicidio, robo. Y el tercero sobre las faltas, las infracciones menores. Es el mismo esqueleto. O sea que no solo se importó la filosofía, sino el manual de instrucciones completo. Y no solo el manual, sino párrafos enteros. Muchos artículos del Código venezolano son traducciones literales del italiano del siglo XIX. Es como encontrar el mismo ADN en 2 personas separadas por un océano y 100 años. ¡Wow! Conceptos muy técnicos y específicos. Por ejemplo, la figura de la preterintencionalidad llevan un sello italiano inconfundible. Espera, ¿qué es la preterintencionalidad? Explícanos eso de forma sencilla. Claro, es una de esas finuras técnicas. Imagina que quieres empujar a alguien solo para lesionarlo. Pero esa persona cae mal, se golpea la cabeza y muere. Ajá. Tu intención era causar una lesión, un daño menor. Pero el resultado fue la muerte, un daño mayor. No querías matar, pero tu acción inicial lo provocó. Esa figura, que vive intacta en el Código venezolano, es puro Sanardelli. Mira. Esto nos lleva a un punto que la investigación califica de ironía histórica. Venezuela adopta este código tan liberal en plena dictadura rural de Juan Vicente Gómez, un régimen conocido por ser de todo menos garantista.
Exacto, ¿cómo es posible? Parece una contradicción flagrante. Totalmente. A primera vista lo es. Un régimen autoritario importando una ley diseñada para proteger al individuo del poder. Pero la razón es muy de la época. El Código Sanardelli no se veía como un documento político, sino como ciencia pura. Ciencia. Sí, se consideraba una obra de ingeniería jurídica tan perfecta, tan lógicamente impecable, que su calidad técnica trascendía la política. Se importó como quien importa la mejor locomotora alemana o el último avance médico francés. Era la tecnología legal del momento. Un trasplante que, sorprendentemente, sigue vivo. Y esa es la siguiente gran pregunta. Si es una pieza de museo, una tecnología del siglo XIX, ¿por qué sigue vigente? Bueno, y ahí es donde los caminos de Italia y Venezuela se separan para siempre. Italia, la cuna del código, lo abandonó. ¿Ah, sí? Sí. En 1930, durante el régimen de Mussolini, reemplazaron el liberal Código Sanardelli por el Código Rocco, un texto mucho más autoritario de corte fascista. Entiendo. Venezuela, por diversas razones, nunca dio ese paso. Se quedó con el original de 1889. Entonces, si no hubo una renovación completa, ¿cómo se ha adaptado el sistema? Porque no me imagino a Sanardelli pensando en delitos informáticos o en narcotráfico. Exacto, no lo hizo. Y la solución que se encontró en Venezuela no fue construir un edificio nuevo, sino irle añadiendo anexos y, bueno, extensiones al viejo. La fuente usa una metáfora muy gráfica, el método de parche sobre parche. Me gusta esa imagen. Es como tener una casa colonial y, en lugar de remodelarla, le construyes un garage de metal, luego un segundo piso de vidrio. Y le pones paneles solares, cada pieza de una época distinta. Es una analogía muy buena. Y al final la estructura original apenas se ve. Es que esa es la clave. La solución durante décadas ha sido crear leyes especiales para todo lo que el código no podía ni imaginar. Drogas, corrupción, delincuencia organizada, violencia de género. Todo eso vive fuera del Código Penal. ¿Y qué le ha pasado al código original en este proceso? ¿Se ha quedado como una reliquia? Se ha convertido en lo que la investigación llama un esqueleto. Es la estructura base, los principios fundamentales siguen ahí, pero las leyes especiales le han ido quitando los órganos y la musculatura. O sea, el corazón de la justicia penal venezolana ya no late solo en el código. De hecho, late con más fuerza en todas esas leyes dispersas. Ok, entonces, si el esqueleto es del siglo XIX, pero los órganos son del siglo XXI, ¿cómo funciona ese cuerpo? Me imagino que en la práctica ese choque debe ser brutal. ¿Y lo es? Pero antes de hablar del choque, es justo reconocer que ese esqueleto original tiene piezas de una calidad técnica excepcional. Hay artículos que son auténticas joyas de la corona, del pensamiento liberal y que a día de hoy siguen siendo el fundamento de todo. De esas joyas, si tuvieras que elegir una, la piedra angular de todo, ¿cuál sería? Sin dudarlo, el artículo 1, el principio de legalidad. El famoso no hay crimen sin ley previa. Exactamente. Su fórmula es simple pero potentísima. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como punible por la ley. Es el muro que te protege de la arbitrariedad. Entiendo, es la base. Junto a él, tienes el artículo 61 sobre la culpabilidad, que básicamente dice que no te pueden castigar por algo que no hiciste a propósito, salvo contadas excepciones. Son los pilares que heredamos de Sanardelli. De acuerdo, tenemos esa base filosófica garantista, pero ahora sí, pongámosla a chocar con esas leyes especiales modernas. El contraste debe ser abismal. Es un choque de universos. Tomemos la corrupción. En el Código Penal original, con su estilo Sanardelli, se hablaba de un funcionario que recibe dinero, y las penas eran de meses o pocos años. Una visión muy del siglo XIX. Casi una falta administrativa. ¿Y hoy? Hoy la ley contra la corrupción contempla penas de hasta 15 años de prisión, inhabilitación política de por vida, confiscación de bienes, o mira el tema de las drogas. Ajá. El código original apenas lo tocaba casi como un asunto de salud pública. Hoy, la Ley Orgánica de Drogas establece penas de 25 a 30 años para el tráfico a gran escala. Que es el máximo constitucional en Venezuela. El máximo. Pasamos de un tirón de orejas a la pena más alta posible. Y el ejemplo más claro que mencionan las fuentes es el de la violencia de género. El código antiguo era un reflejo de la sociedad de 1889. Contenía atenuantes por causa de honor.
algo que hoy nos parece una aberración, pero que en su momento era ciencia jurídica. Totalmente. Y ahora no solo se eliminaron esas figuras, sino que se creó una ley especial con un enfoque opuesto, que crea delitos nuevos como el femicidio. La lógica es diametralmente opuesta. Y esta convivencia forzada de los mundos genera problemas sistémicos gravísimos. El primero, y quizás el más impactante, es la desproporción. Espera, detengámonos ahí porque es una idea muy fuerte. La investigación afirma que un delito en una ley especial puede tener una pena mucho mayor que un homicidio del Código Penal. O sea, robar un objeto puede ser castigado más duramente que quitar una vida. En ciertos escenarios sí, y es una de las consecuencias más perversas de este sistema. Te doy un ejemplo hipotético pero realista. El homicidio simple en el Código Penal venezolano tiene una pena de 12 a 18 años. Bien. Ahora, imagina que una persona, como parte de un grupo, roba equipos de computación de una oficina, varias laptops. Ese delito podría ser calificado bajo la Ley contra la Delincuencia Organizada. Una de estas leyes especiales. Exacto. Y la pena por ese delito podría superar fácilmente los 20 o 25 años. Es una locura. La escala de valores se invierte completamente. El bien jurídico protegido, la vida, parece valer menos que la propiedad en ese caso. Exactamente. Porque cada ley fue creada en un momento histórico distinto, con una alarma social diferente y una finalidad política específica. La Ley de Delincuencia Organizada fue diseñada con una lógica de mano dura, pero su redacción es tan amplia que termina generando estas desproporciones monstruosas. Además de la desproporción, se habla de un choque de lógicas. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la filosofía de cada norma. El Código Penal de Zanardelli se basa en proteger al individuo del poder del Estado. Es su función, es un escudo para el ciudadano. Claro. En cambio, muchas de las leyes especiales modernas, sobre todo las de delincuencia organizada o terrorismo, tienen una lógica inversa. Se basan en proteger al Estado y para lograrlo, a menudo sacrifican garantías del individuo. O sea que en un tribunal un abogado defensor argumenta con una lógica del siglo XIX contra un fiscal que usa una del siglo XXI. En esencia, sí. Tienes un sistema que por un lado te dice la duda favorece al reo y por otro tienes leyes que a veces incluyen figuras como la delación premiada o tipos penales muy abiertos. Son dos filosofías en guerra. Y me imagino que para los abogados y jueces manejar esto debe ser un laberinto. Es el tercer gran problema, la dispersión legal. Un penalista en Venezuela hoy no puede trabajar solo con su código penal. La fuente estima que el código es apenas el 20% de su trabajo diario. Solo el 20%. El otro 80% está repartido en docenas de leyes especiales, publicadas a lo largo de 50 años. Es un caos. Hay casos en los que pasas el primer día de juicio simplemente debatiendo qué ley es la que aplica. Entonces, para resumir, lo que tenemos en el sistema penal venezolano es esta mezcla casi surrealista de una filosofía italiana del siglo XIX que actúa como esqueleto, sobre la cual se han ido acoplando órganos y músculos del siglo XXI, a través de leyes mucho más duras y a menudo contradictorias. Es un sistema de capas geológicas. Cada crisis ha dejado su estrato de leyes sin retirar el anterior. Exacto. Un terreno legal inestable y lleno de fallas. La analogía final que usa la investigación me parece perfecta para cerrar. Dice que la situación es como manejar un Ford T en una autopista de Fórmula 1. Es perfecta. El vehículo es una maravilla de su tiempo. Elegante, con principios sólidos. Pero el entorno, las velocidades y los peligros son completamente distintos. Y es crucial entender que esto no es solo una curiosidad académica. Este choque de épocas impacta directamente en la vida de la gente. Afecta la coherencia de la justicia, la proporcionalidad de las penas y, en última instancia, la seguridad jurídica de todos. Un sistema lleno de contradicciones que parece haber llegado al límite de su capacidad. Y esto nos deja con una pregunta fundamental. Si un sistema legal se construye con piezas de épocas tan distintas y con lógicas opuestas, ¿puede realmente ofrecer una justicia coherente y predecible para la sociedad a la que sirve?